lo que necesitas escuchar. Hay gente empeñada en retomar esto de castigar por discriminación, por orientación sexual e ideología de género. ¿Usted qué opina? Muy buenas tardes, Ruth y Francisco. Agradecida por esta oportunidad de poder compartir nuestra opinión, ¿no? De eso se trata, de compartir, de dialogar, ¿no? Definitivamente el tema en general de la introducción de la ideología de género en las políticas públicas, y más preocupante aún a través del Estado, como directivas propias de este gobierno, que evidentemente se están dando en muchos sectores estatales, gubernamentales, como el Ministerio de Educación en el currículo escolar, como en las políticas de deporte, ya lo hemos visto, y ahora pues en los temas de regulación del Código Penal sobre discriminación que el día de ayer se ha tratado. En una sesión anterior, ¿no? En el marco de la delegación de facultades, el Poder Ejecutivo ha dado un decreto legislativo 1323, que todos recordamos, que se ha vuelto muy controversial y un tema público de que todo el mundo ha podido involucrarse y participar. Entonces, acá se introducía la discriminación por identidad de género y orientación sexual. Pero ¿por qué no estamos de acuerdo con esos dos términos? Vayamos a lo más simple. Estos dos términos incluyen ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Son pensamientos de un sector, ¿no? Pero de naturaleza radical, que pretenden imponer a la sociedad. Pero ¿cuál es el objetivo de este pensamiento? Decirle a la colectividad, a la sociedad, que no existe el sexo biológico de naturaleza humana, que es el sexo del varón y de la mujer. Que más bien, en vez del sexo ahora existe el género, que es aquel que se va construyendo a medida del transcurso de los años, de la interacción cultural, social, es decir, que uno puede elegir y decidir con el paso de los años si uno quiere ser varón o mujer, o como ellos lo llaman, género, que ahora pues ya se ha demostrado, o ellos mismos lo plantean, que pasan los 130 clasificaciones de género, ¿no? Pero yo creo que estamos en un país democrático, del respeto, de la tolerancia, del respeto de opinión y de ideas, pero lo que está mal es que el Estado pretenda imponernos como derechos y obligaciones estos pensamientos. Eso es lo que está mal. Por esa razón es que la ideología de género es un pensamiento que, a mi concepción personal, pues destruye a las familias. Por esa razón es que no estamos de acuerdo con la ideología de género, y mucho menos con la introducción de esta ideología, porque es un pensamiento, en las políticas públicas desde el gobierno actual. Sí, definitivamente hay toda una agenda de la comunidad LGTB, y que aparentemente es la mayor preocupación de un gran sector del gobierno, porque claro, es el tema recurrente, ¿no? Desde que comenzó este gobierno, y en distintos ministerios, en distintas reparticiones, en algunos casos mediante resoluciones, en otros mediante resoluciones ministeriales, resoluciones supremas o normas, ¿no?, que no necesariamente pasan por el Congreso. Y bueno, las que pasan por el Congreso ya caen en el debate y entonces nos enteramos, pero hay casos como el Ministerio de Salud, que de pronto aprueban pues
atendiendo un mandato judicial y reparten la píldora al día siguiente como caramelitos, ¿no? Pero el país está en una situación muy delicada moralmente, si no démosle una miradita al caso Lavallato, ¿no? A Odebrecht, etcétera, etcétera. Pero eso es solo una arista de los graves problemas que tiene el Perú, ¿no? El caso de los damnificados por el último desastre del Niño, que aparecen epidemias que el Ejecutivo no sabe cómo enfrentar, pero está preocupado por la ideología de género. Vamos a conversar con calma de todos estos temas, pero quiero darle yo la bienvenida al doctor Alejandro Muñante, quien nos acompaña nuevamente. Doctor, sí, estamos conversando sobre lo que se trató ayer en el seno de la Comisión de Justicia, queriendo abordar este tema, ¿no? Son distintos proyectos que tienen que ver con discriminación, y sí es cierto pues que hay delito al discriminar por razón religiosa o por razón racial, ¿no? Pero también quiere introducir esto de la identidad de género o la orientación sexual en el delito de discriminación. Y queremos su opinión, doctor. Sí, precisamente el día de ayer estábamos en el Congreso viendo la participación de la congresista Nelly Cuadros, bastante resaltante de parte de ella, de parte de otros congresistas como el congresista Juan Carlos González, el congresista Tamar, congresista Julio Rosas, que estuvieron siempre con ese ímpetu por poder defender las libertades constitucionales. Y hablamos libertades porque estas leyes que se promueven precisamente buscan coartar la libertad de poder expresarse, de poder creer, de poder enseñarle a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y creencias, ¿no? Entonces nosotros vemos con bastante preocupación en especial este predictamen, ¿no?, que se ha aprobado en la comisión de una forma bastante regular, por cierto, ¿no?, y como hemos podido notar, porque creemos que es el andamiaje de toda la ideología de género. Es como que si fuese el chaleco antibalas, para que después de aquí, en el caso de regularse, ya no podamos ni siquiera expresarnos en contra de la ideología de género, en contra de las políticas de enfoque de género, en contra del matrimonio homosexual. Entonces, es más, se nos pone una mordaza muy, muy terrible, que evidentemente no debemos permitir en una sociedad como la nuestra, que es un Estado de Derecho que debe priorizar las libertades. Entonces, en especial en este predictamen que se estuvo viendo el día de ayer en la Comisión de Justicia, ¿no?, nosotros hemos visto que efectivamente lo que se pretende modificar todo, en este caso, el tema del Código Penal, para poder darle legitimidad al LGTB, para poder hacer sus políticas e imponernos un pensamiento único. Porque si sería por índoles de raza, índoles de indumentaria, ¿no?, de sexo, no va por ahí la cosa. Creo que es lo menos que a ellos les importa. Ellos mueven todo esto para incluir el derecho de la identidad de género, como bien lo comentaba la congresista, y también el tema de la orientación sexual, siendo estos conceptos todavía no claros y tampoco son precisos. La misma orientación sexual es fluido, es una condición fluida, es mutable. Una persona podría verse afectada si hoy día le digo, mira, yo estoy en contra de los homosexuales, pero después yo podría decir estoy en contra de los intersexuales, y esta persona se puede ahora identificar como intersexual y se siente discriminada. No hay una condición inherente de esta situación. Entonces, por eso es que regular sobre esta materia es bastante delicado. Asimismo, el concepto de identidad de género no es claro, no es preciso, es ambiguo. La persona, el ciudadano de a pie, si uno le va y le pregunta, hace una encuesta en la calle, ¿qué le podría usted responder? ¿Qué entiende por identidad de género? No existe en la población un conocimiento claro y preciso sobre este tema. Pero sí lo quieren condenar, ¿no? Exacto, allí vamos. ¿Cómo condenamos a ese ciudadano que no comprende y entiende qué cosa es identidad de género? Aparte, preguntarle lo más básico, es decir, ¿qué es? ¿Es lo mismo o es diferente? ¿Sexo o género? Y no sabrían qué responder. No sabrían qué decir. Y si le dicen, yo soy discriminado, le preguntaría, pero
¿Por qué te sientes discriminado si tus derechos los tienes igualmente respaldados por la Constitución, por todo el ordenamiento jurídico que existe en Perú y también con las normas internacionales? Entonces, ¿de qué discriminación hablamos si tú tienes el mismo derecho que tengo yo? Claro, para el ciudadano, una persona transexual es un hombre. Así es. Y él va a siempre creer que es un hombre. Y por el solamente de creerlo y de decirlo, esta persona estaría atentando contra la identidad de género, sin saberlo. Si según su lógica y su razonamiento, no puede entender o puede comprender que una persona, siendo hombre, pueda sentirse mujer. Entonces, si ese término no está bien, digamos, enseñado o transmitido a la población, ¿de qué estamos hablando, no? Es que esta ideología de género, este grupo de ideas trata de quebrantar la identidad, quebrar la dignidad de cada ser humano, en este caso que incide en nuestros niños, incide en nuestros adolescentes y por supuesto al hacer eso quiebra la familia, quiere de alguna manera cambiar el orden natural de la familia y al cumplir ese cometido de quebrar el orden natural, el concepto genuino de lo que es familia, no habría sociedad y si no hay sociedad, no hay patria. En este momento vamos a seguir conversando, pero producción nos indica que tenemos un breve informe y luego del informe comentamos. Adelante, por favor. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión. Repetimos, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Artículo 2, inciso 2. En conclusión, tomaremos la primera línea del artículo: toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Entonces, ¿por qué la presentación del proyecto de ley contra crímenes de odio si existe una ley que ampara y regula que toda persona tiene los mismos derechos y no deben ser discriminados? Revisemos el proyecto de ley 1378, que resalta el fortalecimiento de la lucha contra los crímenes de odio y la discriminación. Ahora, tenemos que fortalecer los artículos, como mencionan los parlamentarios que presentan este tipo de proyectos. Recordemos que esta iniciativa, encabezada por el congresista Alberto de Belaúnde, tiene por objetivo sancionar casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Ahora vamos comprendiendo de qué se trata. No es sencillamente fortalecer la sanción a los actos de discriminación, sino castigar a quienes expresen desacuerdo con determinadas conductas sexuales que contradicen sus valores éticos y morales. Para entender mejor, el nuevo proyecto de ley que no busca fortalecer la lucha real contra la discriminación, sino legitimar algunas conductas sexuales. Otro proyecto de ley que refiere el mismo asunto de discriminación, número 1365, que modifica el 323 del Código Penal, incorpora nuevos supuestos de hecho que configuran delitos de discriminación. Para entenderlo mejor, el congresista Julio Rosas nos explica. Este dictamen dice claramente lo que se propone en el artículo 323 al final: si el agente actúa en su calidad de servidor civil o se realiza el hecho mediante acto de violencia física, mental o a través de internet u otro medio análogo. A través de internet u otro medio análogo solo expreso opinión. ¿Cómo se mata a través de internet? Me gustaría que me expliquen. Entonces sí, se está aquí penalizando la opinión. Por lo tanto, este proyecto es inconstitucional, porque no hay delito de opinión, presidente. ¿Cómo se entiende? ¿Por internet voy a matar? No, nunca. Por internet se emite una opinión. Todos dicen que no, pero sí, aquí está. Por otro lado, presidente, no confundamos. No se puede discriminar a ninguna persona, ni a hombre ni a mujer, ni por su color de piel, ni por su sexo, ni por su etnia. Porque, presidente, ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros hemos elegido nuestro color de piel. No hemos elegido dónde nacer. No hemos elegido, ¿ya? Entonces, claro, entonces nadie puede ser discriminado por etnia, por color de piel o por sexo. Pero otra cosa es que se está incorporando acá orientación sexual e identidad de género. La orientación sexual, ¿qué dice la Asociación Americana de Psicología? Es una atracción. Y las atracciones no requieren protección legal, sino libertades, igual que la religión. Uno es libre para creer, para no creer, para cambiarse de religión.
Y nosotros, y la Constitución no tiene una ley, no prevé una ley de protección de una religión, pero sí de libertad religiosa, que es presidente. Por favorecer a pequeños grupos no se puede legislar atentando contra el derecho de las mayorías. Todos los peruanos tenemos los mismos derechos y obligaciones ante la justicia. Nadie es más ni menos. Entre quienes defienden este proyecto que se debatía ayer en la Comisión de Justicia, estuvo la congresista Chihuán, que dice, bueno, yo he sido discriminada por mi color de piel, ¿no? Y por ahí leí también una declaración de Kenji Fujimori, que dice, yo he sido discriminado por ser chinito, ¿no? Pero eso que tiene que ver con la ideología de género y la orientación sexual, digo yo, ¿no? Pero ellos se han sumado a... ¿Es así? Efectivamente, todo el tema de la ideología de género no se basa con argumentos propios o sinceramiento de lo que quieren realmente, qué es lo que Quieren convertir legislar, en derecho las conductas u opciones sexuales. Entonces, se basan de otros argumentos como la discriminación por color o por raza, ¿no? Para solventar esos argumentos. Pero lo grave de este proyecto de ley es que uno ya no va a tener la libertad de opinar en contra, ¿no?, de estos sectores que defienden la ideología de género. Por ejemplo, en este momento que estamos transmitiendo por Facebook esta conversación, nosotros podríamos ser simplemente denunciados hasta penalmente por esta conversación. Ya no tendríamos la libertad de decir que no estamos de acuerdo con la ideología de género. Como muchos padres de familia han salido en estas marchas multitudinarias y con justa razón por la defensa de la niñez y de la familia, todos ellos tendrían ya un argumento, ¿no?, para ser denunciados penalmente y mandarlos a la cárcel. Hay un ejemplo en Alemania, por ejemplo, que un padre se negó a que reciba sus hijos estos conceptos en el colegio y lo mandaron a la cárcel. Y la madre también lo iban a mandar a la cárcel, pero como estaba embarazada, esperaron que dé a luz la madre y después de eso igual la penalizaron. De eso se trata este proyecto de ley, que es sumamente delicado. No es la defensa que ellos hacen diciendo que son crímenes de odio, que están en contra de la discriminación. Lógicamente, en el país no queremos ningún tipo de discriminación, pero no puede ser argumento para restringir nuestras libertades de opinión y defender nuestros valores. ¿Por qué no estamos de acuerdo con la ideología de género? Y clara y abiertamente lo hemos dicho, porque destruye al núcleo familiar. Ese es nuestro argumento, y por esa defensa nosotros podríamos ser castigados y penalizados. Y no hay, incluso ya ha habido muchos ejemplos que psicólogos ya no pueden aceptar que necesita una ayuda profesional la persona que tiene confusión de conducta sexual. En España está prohibido que reciban una terapia, que reciban un tratamiento de parte de los psicólogos como para que de alguna manera pueda adecuar su conducta a lo que es de acuerdo a lo natural. Los psicólogos, los abogados ya no pueden dar un sustento legal, porque también va a ser una opinión discriminatoria. Los científicos ya no pueden sustentar su parecer. Los biólogos ya no pueden decir que se nace mujer y varón. Y que, como ellos dicen, se construye la sexualidad a lo largo de los años. Es decir, ya uno no va a poder opinar sobre este tema en particular, porque quieren particularizar la ley a este pensamiento, a esta ideología. Entonces, ¿por qué va a ser causal ya de materia penal? Entonces, eso es lo delicado, ese es el fondo del asunto. Blindar, proteger y dar apertura a que ellos pues
puedan formalizar este pensamiento legalmente y convertirlo en obligación y en derecho, que eso es lo peligroso. En España salió el ómnibus que con esa frase, ¿no? Que dice: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Y entonces les prohibieron que circulara el ómnibus, y poco menos que metieron preso a los que iban en este bus y los multaron. Y en Estados Unidos ocurrió lo mismo, en Nueva York, con un bus que decía lo mismo, pero en inglés. Y entonces los apedreaban, les tiraban piedras, o sea, es la intolerancia total, ¿no? Entonces, ellos que reclaman tolerancia son los más intolerantes. ¿De qué discriminación hablamos? ¿Y de qué derecho hablamos, no, don Francisco? Efectivamente, en el fondo el debate es el mismo, ¿no? Buscan por distintas vías, por distintos caminos, introducir la ideología de género para después amordazarnos, ¿no? Y se conversó ayer en el debate, ¿no? Casos de pastores evangélicos que fueron encarcelados en los Estados Unidos en virtud de este tipo de leyes que buscan aprobar aquí en el Perú ahora. Don Francisco, habría que aclararle, de repente hay alguno que no puede entender de qué violencia estábamos hablando. Se dan algunos dispositivos legales, se dan algunas normas en cuanto a la protección a la mujer se refiere, pero no se dice violencia contra la mujer, se dice violencia de género, y ahí la duda está. ¿Es lo mismo sexo con género? Claro. Dígame. Claro que no, el sexo es la condición innata, ¿no? Cromosómica, inmutable con la que nacemos, y definitivamente eso es lo que debemos siempre, las leyes siempre han empoderado. La misma ley del RENIEC nos entrega a nosotros al momento que nacemos en nuestro documento de identidad nuestro sexo. Así es, sexo masculino, sexo femenino. Ahora, otros que opinan, de acuerdo a lo que saben, y en cuanto a la Real Academia nos dicen, género se utiliza más en la parte gramática, gramaticalmente el género, pero en los hombres, en los seres humanos, se define por el sexo, femenino o masculino. Claro, el género es para las cosas, no para Así las es. personas. Entonces no somos cosas, somos personas. Desde ahí podríamos partir. ¿Y de qué derecho están defendiendo ellos? La gente dice, pobrecito, yo creo que ya debe ser, deben dejarle seguir, pobrecito, necesita él una compañía, necesita un compañero, necesita tener un respaldo, pero si tiene lo mismo sin necesidad de que se imponga esta ideología de género. ¿Qué nos dice usted, congresista? Efectivamente, Ruth, al principio, muchos años atrás, los movimientos de defensa de las mujeres hablaron de igualdad de género para fortalecer la condición de los derechos de la mujer. Y como esto ha ido tomando cuerpo y ganando su rol natural en la sociedad, en la parte legal, y efectivamente hay todavía una diferencia de oportunidades entre el varón y la mujer por muchos aspectos culturales, y que definitivamente se tiene que equiparar, pero camuflado ahí con el tema de la igualdad de género, donde se defendía a las mujeres, allí quieren introducir de contrabando indirectamente todo el tema de la ideología de género. Por eso es que dicen, cuando tú les confrontas y dices que lo que están hablando ellos es ideología de género, ellos inmediatamente se defienden con el tema de la mujer. Cuando les conviene, hablan de que género se refiere a mujer, pero en el fondo lo que están buscando es introducir el tema de género, que actualmente en la concepción de todo este movimiento de ideología de género se refiere a toda la variedad que ellos afirman de sexo construido, de sexo elegido, es a lo que llaman actualmente género. Por eso género, anteriormente se hablaba de la defensa de la mujer y ahora tiene totalmente otra concepción. Y eso es
actualmente, ¿por qué es peligroso? ¿Por qué es delicado? ¿Por qué levantamos nuestra firme voz en contra de la ideología de género? Por una simple razón, porque creemos que desarma el núcleo familiar, destruye a la familia, y lo que destruye a la familia, destruye a la sociedad. ¿Y qué pasa cuando la sociedad pierde valores simples, ¿no? Y el núcleo de la sociedad es la niñez. ¿Qué pasa cuando los niños sufren trastornos o confusión o males psicológicos? ¿Qué pasa cuando hay esa realidad? Son posibles jóvenes de pandillaje, de drogadicción, de alcoholismo, de delincuencia. Entonces ahí se generan todos los focos, pues, que ya vemos, todos los focos de delincuencia y de males sociales que no permiten que el país se desarrolle y avance. Por eso es importante nuestra posición, la defensa firme de la familia, y esa es nuestra razón fundamental. Por supuesto que sí, congresista. Estamos vistos, el Perú, dentro de los países latinoamericanos, es el más reacio a aceptar la ideología de género. Por ello es que debemos seguir en pie defendiendo. Nos queda todavía un largo camino por recorrer, a todo el pueblo en general, a esas marchas que se programan en defensa de los derechos, en defensa de nuestra niñez, porque si no estamos velando de que nuestros niños no sean afectados, porque ¿qué sociedad tendríamos si nuestros niños ven como normal, como cotidiano, lo que es antinatural, ¿no? Don Francisco, estuvimos comentando en un programa anterior respecto a esta persona, padre de familia, cerca de un poco más de 40 años, 6 hijos, y de pronto se sintió niña, y como se sintió niña, dejó a su esposa, a sus hijos, y lo adoptó, entre comillas, una familia, y se sentía como una niña de 7 años, siendo un hombre ya con un hogar formado, con 6 hijos, pero él se sentía como niña de 7 años y se vestía como tal. O sea, ¿qué clase de sociedad tendríamos así? Promueven leyes, pues, Ajá, que obligan en el Perú sería la RENIEC, a que si una persona dice, bueno, yo soy de sexo femenino, entonces les cambian en el carnet de identidad, en el DNI, pasan de un sexo al otro. Y entonces ahí sucedió lo de la ley del deporte, ¿no? Que mediante una resolución modifican la ley del deporte e introducen la ideología de género, y claro, esto iba a llevar a que en algún momento un hombre que puede ser campeón nacional de box cambie pues a sexo femenino y después pelee con mujeres, ¿no? Y claro, cuando esto llega a oídos de los aficionados al deporte, ya eso creo que la estaba llevando a la ministra a una interpelación, entonces corrigen rápidamente, aunque mañosamente, ¿no? Porque tampoco es que renuncian a eso, sino que dicen que esto va a ser, se va a regir de acuerdo a las normas del Comité Olímpico Internacional, que es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, el asunto es que, o sea, van incluso hasta contra la ciencia, porque normalmente, finalmente, si quiere determinar si alguien es hombre o mujer, hay estos análisis de los cromosomas, ¿no? Pero ahora quieren determinar la sexualidad de acuerdo al nivel de testosterona, creo. Entonces, están ya violentando hasta las leyes de la biología, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Esos casos que mencionaba justamente nos hacen reflexionar y saber cuáles son los derechos relativos a la identidad de género, ¿no? La gente no se puede explicar qué cosa es identidad de género. Precisamente esa ley del deporte ha sido ya, digamos, dejada sin efecto, pero si analizamos esta norma, la que se quiere aprobar, precisamente esa es la puerta abierta. Porque ya no necesito de un decreto supremo o de una resolución ministerial para que una persona que se sienta mujer pueda participar en un deporte de hombres. ¿Por qué? Porque bien claro lo dice, aquel que realiza actos de distinción, exclusión o preferencia por orientación sexual o identidad de género, en este caso vamos al jefe de la Federación de Boxeo, ¿no?
de boxeo femenino o de Claro, algún deporte femenino. va Viene un un hombre y dice, y yo me quiero... yo soy no, mujer, claro. No, me estás discriminando, te denuncio. Y acá Y está va el preso, y artículo va preso. 323. Pero no necesitan eso, porque se ha dado casos en el deporte a nivel mundial de Claro, personas que han en estado, el mundo. por en el- supuesto. exacto, en el Perú aún Ah, todavía estamos todavía aguantando. no. El decreto de la ley de deporte se derogó, pero esto es la puerta Pero ahí no abierta. queda lo de la ley de deporte. Creo que hay un informe que emiten justamente hablando de lo que de la testosterona y algo más. ¿Recuerda, don Francisco? Claro, claro. Ahora, el gobierno está tratando de diseminarlo por todos los estamentos, Ministerio de Así Justicia, es. Ministerio del Ambiente, ahora, si hablamos de, por ejemplo, de salud, la resolución que estuvimos comentando era la de diciembre del año pasado. Es una resolución ministerial del Ministerio de Salud donde indica que se quiere solventar el tratamiento de estas personas. Hormonas, ¿no? Se quiere, ¿no?, dar gratuitamente las hormonas, la operación, la mutilación de órganos de personas que están muy bien. Y estamos padeciendo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del desabastecimiento de medicinas para personas con cáncer. ¿Cómo se puede dejar de lado una necesidad tan grande, un problema así que marca a un gran sector de la población que sufre de cáncer y que necesita de esas medicinas? Entonces, ¿cómo pretender solventar el tratamiento de estas personas, que no tenemos nada contra esas personas y las respetamos, pero que no se puede hacer desde esta manera, desde el Estado, hacer ello? ¿Se da cuenta? Así es. Precisamente este tipo de normas y decretos y resoluciones no representan para nada la igualdad que persiguen. Esos tratamientos hormonales a los que usted hace mención son tratamientos para embellecer, son estéticos. Exacto. Y habría que ver si realmente se está ejecutando. La Exacto. resolución está dada Podría y ir ver un- si efectivamente se está ejecutando y se está de alguna Exacto. manera solventando y hay un programa donde puedan las personas estar recibiendo gratuitamente eso y uno no lo sepa de Hay repente. toda una licitación, Por supuesto un que lobby sí. detrás, a ver si una mujer que quiera ir pues a hacerse operaciones en el cuerpo podría obtenerlo gratuitamente. No se permite, pero en ellos hay una especie de prerrogativa muy fuerte, ¿no? Es más, la misma norma complementaria del predictamen, en la primera disposición complementaria final del predictamen señala que el Poder Ejecutivo va a capacitar a la Policía Nacional del Perú para el adecuado tratamiento de las denuncias por las faltas y delitos cometidos por motivo de discriminación, dice, con especial énfasis en aquella que tenga por causa la orientación sexual y de identidad de género. Es decir, que la denuncia de una persona cualquiera no va a pesar igual que la denuncia por discriminación o por identidad de género. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? ¿Vale menos un hombre heterosexual que un homosexual? Para las leyes, al parecer, con esto Exacto. nos está diciendo que sí. Ahí sí habría discriminación. Hay ¿se da cuenta? discriminación, hay una desigualdad, no existe en este proyecto la ansiada igualdad que ellos pregonan. Están dando prerrogativas a personas solamente por su condición o su orientación, cuando todas las personas valemos por igual por el simple hecho de ser seres humanos. Mire, si recordamos lo que decía la ministra de Educación en el momento cuando se le decía que en la currícula nacional se había introducido la ideología de género, la ministra salía y decía, no hay ideología de género. Los padres de familia no leen, no entienden, no hay ideología de género. Creo que ese discurso ya nadie se la cree. Y luego sale donde el mismo Ministerio de Educación indica, ya se retiró todo lo que tenga que ver con ideología de género. Ojo, que se retira lo que se dice que no había. ¿En qué quedamos? ¿Había o no había? Exactamente. Y como dice el doctor, este proyecto de ley, primero puntualizar lo siguiente. Nosotros cuando defendemos nuestra posición en contra de la ideología de género, no estamos en contra de ellos. Hablamos con respeto, con tolerancia. Lo que nosotros estamos haciendo es defender nuestra posición, ¿no? Que creo, ¿no?, compartimos la mayor población peruana, que es el 80% de la población peruana, porque también como parlamentarios representamos su voluntad y su opinión y tenemos la obligación de hacerla prevalecer, de defenderla. Por eso somos la representación nacional, para llevar y defender su opinión. Y segundo, este proyecto de ley pues generaría mucho caos legal y político. ¿Qué pasa si un
una persona que es biológicamente varón se cree mujer y va a la RENIEC para el cambio del DNI, como ahora ha ocurrido en un caso de este concurso de belleza, donde ha querido ir al RENIEC a cambiar su DNI para que le pongan mujer y le pongan nombre de mujer. Eso sería un acto de discriminación por parte de la RENIEC. Es decir, hasta las instituciones legales estarían desprotegidas con este proyecto de ley. Es tan delicado, no es tan simple como parece. Realmente es la puerta abierta a introducir toda la ideología de género en todo el estamento gubernamental, estatal, en todas las instituciones. Y por ejemplo, ¿qué pasaría en otro ejemplo si una mujer es agredida con violencia, que hay muchas veces recurrentes, va a la comisaría y además de la violencia dice, pero me golpeó por ser lesbiana? Sería una agravante más. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Solo con su simple palabra. ¿Y cómo se tendría que demostrar esta situación? Por eso este tema es bastante delicado, Así bastante es. controversial, y creo que ellos pretenden introducir al sistema jurídico un tema que todavía el Perú tiene que debatir mucho y no estamos todavía en esa condición, en esa realidad. Pero a nivel de comisión todavía no se ha votado, ¿no? No se ha votado. O sea, Porque eso se va a votar, no sé, una semana más. sí, está programada para una siguiente sesión, que sería este martes, y estaremos atentos y estaremos argumentando de la misma forma que ahora para no permitir que este proyecto de ley prospere por una razón que creemos que es justa y que realmente refleja la voluntad y la preocupación de miles de peruanos, sobre todo de los padres de familia. En definitiva, se van a seguir presentando estos proyectos, pero que no se llegue a aprobar, porque cada grupo parlamentario tiene el derecho de poder presentar los proyectos, pero que no vayan en contra del orden natural de la familia y que afecten nuestros derechos. En este momento, ya siendo las 12:40, nos vamos a una breve pausa y retornamos, ¿sí? Ya volvemos con los especiales de Betel. Estamos aquí hablando en los especiales de Betel, todo lo que concierne a los crímenes de odio, a todas las leyes que se presentan en el Parlamento Nacional respecto a este tema. Y justo en interno estaba comentando, y quisiera, congresista, comentar esto con usted. En México se ha presentado un proyecto de ley respecto a que lo que acá es el consejo, la municipalidad, cuando van a registrar el nacimiento de un niño, hay en el formulario el acápite donde diga pues qué sexo es y también el nombre de papá o mamá. Allá en México han presentado para omitir que ya no se diga papá y mamá y se deje a la libertad de quién va a registrar en este momento justamente los que están a favor de la ideología de género. ¿Qué opinión le merece esto? Es una situación preocupante porque los argumentos de quienes defienden la ideología de género y lo promueven dicen que es un progreso, que es algo liberal, que es la modernidad social. Pero más bien hemos visto que en los países donde se ha introducido ideología de género y ya tienen muchos años y han aceptado las leyes, las han implementado, ha generado más bien un caos jurídico total y un conflicto social muy grande, porque está generando mayor delincuencia, mayor desórdenes sociales, y las políticas públicas lógicamente se confunden, porque antes tú tenías derecho y tienes derecho a usar como mujer un baño de mujer y como varón un baño de varón. Pero ahora, como tú eres varón y te sientes mujer, puedes entrar al baño de las niñas. Ese es un desorden jurídico. Y yo creo que así como esos ejemplos realmente están pretendiendo imponerlos en el Perú, ellos tienen toda la libertad y el derecho de elegir sus conductas, porque tienen las libertades y se toleran y se respetan, pero de ninguna forma pueden pretender que la sociedad peruana en su conjunto
nos impongan esos pensamientos y nosotros tengamos que aceptarlos como obligaciones. Eso es lo preocupante. Doctor, en cuanto a hay cosas importantes que pasan en nuestro país y se ha visto con mucha frecuencia escuchar en los medios de comunicación las noticias sobre la violencia doméstica. La violencia no solamente se da en contra de la mujer, sino también en contra de la pareja del varón, ¿no? Pero en estos días se ha visto plagado los medios de comunicación respecto a hombres que han asesinado a sus parejas, a la madre de sus hijos. Eso sí es un tema que merece la total atención del gobierno. ¿Qué se tiene que hacer? En este caso, por ejemplo, esta persona que atentó contra la madre de sus hijos y que lamentablemente murió y luego trajo la consecuente muerte de él, obviamente se extingue y ahí la razón por la cual hubiera podido ser juzgado. Pero, ¿qué se hace? ¿Están siendo las penas benignas o necesariamente tener unas penas más estrictas para este caso de violencia? Precisamente en estos casos nos demuestra que la solución no es endurecer las penas. Por eso le pregunto ahí. Exacto. Entonces, la solución es fomentar una cultura de respeto y consideración a todos los seres humanos desde el hogar, desde la escuela. Nosotros, si agravamos las penas, delincuentes van a seguir existiendo y no representa la solución. Por el contrario, nos crean conflictos entre hombres y mujeres, porque hoy en día, para poder, digamos, proteger a la mujer, se hacen muchas reformas que nosotros aplaudimos, pero también se tiene que tener en consideración que no solo la mujer es que la sufre, también la sufren los hombres. Quizás las estadísticas no nos ayudan mucho para poder demostrar que también hay violencia doméstica contra los hombres, porque evidentemente existe un prejuicio. Bueno, y el hombre no va a salir a decir he sido objeto de violencia. Pero si revisamos las estadísticas de homicidios, el hombre ocupa el 80% de las muertes, ¿no? Entonces, hemos visto también que estos casos son aprovechados por estas corrientes feministas para poder decir que somos una sociedad misógina, una sociedad discriminadora, cuando si revisamos las estadísticas del Ministerio Público y del Instituto Nacional de Estadísticas, podemos comprobar que las tasas de feminicidio y de violencia contra la mujer ha disminuido desde el año 2013, 2010, 2014 y así sucesivamente, y la tendencia es a la baja, pero ellos nos venden pues todo lo contrario para seguir pues generando este conflicto, cuando lo que se debe buscar el Estado y el gobierno es crear instituciones que fomenten la unión y la complementariedad entre hombres y mujeres. A esto quería llegar, que justamente esta inseguridad ciudadana, la incidencia de crímenes, de celos o lo que fuera, hay que ir atrás de todo esto. ¿Qué hay detrás de todos estos asesinatos? ¿De dónde provienen esas personas? Esos hombres, esos adolescentes, esos padres de familia vienen de hogares disfuncionales, donde papá está en la cárcel, donde mamá se droga o no tienen. Ellos crecen con ese odio y con ese resentimiento de tal manera que se han deshumanizado y por lo tanto no hay principios ni hay valores. ¿Quería usted agregar algo? Precisamente quiero agregar algo. Este tipo de normas que no evidencian ese trato igualitario entre hombres y mujeres son los que crean conflictos en base a que, por ejemplo, hay muchos hombres que con esta ley de protección a la mujer, ¿no? La ley de violencia contra la mujer, las mujeres, se destruye la presunción de inocencia del varón. ¿Qué sucede? La mujer que le tiene cólera o rencor al hombre lo denuncia a cada rato, lo tiene acosado en ese sentido, y como las leyes le son favorables, crea este conflicto innecesario, y a veces los hombres pues ante tanta presión, ante tanta denuncia, ante tanto acoso, a veces explotan a través de la ira y vemos casos de violencia, cuando debemos más bien quitar esa división, quitar esa desigualdad y fomentar el compañerismo, la complementariedad. Evidentemente existen casos de feminicidio que no lo queremos negar, existen y son totalmente condenables, ¿no? Es más, deberíamos revisar el perfil psicológico de estas personas, porque una persona en sus 5 sentidos no podría pues hacer un atentado como lo ocurrido allá en la selva, ¿no? Entonces, pero justamente como le digo, de este tipo de casos se nutren estas campañas para justamente crear más el divisionismo, ¿no? Sí, estamos llegando ya casi, estamos
en la última parte del programa y creo que ya es momento de hacer algunos recuentos, algunas reflexiones, conclusiones. Hay quienes señalan que en realidad todo esto, esta agenda LGTB, se trata de una colonización ideológica, y uno de los que sostiene esto es el Papa Francisco. ¿Usted piensa así, congresista? Nosotros, los peruanos, somos orgullosos de pertenecer a una cultura, usted que es cusqueña, una cultura propia, ¿no? Con valores, con costumbres, que de pronto van a ir siendo avasallados por esta colonización. Hay ciertamente un interés mundial en fomentar estos pensamientos, y son pensamientos que nos quieren imponer a sociedades justamente donde los valores no son tan fuertes. Si en el Perú todavía conservamos las costumbres de valores de familia, es por eso que no hay tanta aceptación de estos tipos de pensamientos. El ayu, ¿no? En nuestra cultura natural no existía, por ejemplo, esas costumbres, ¿no? Esas acciones. Yo sí pienso que hay un interés mundial de naturaleza política, de naturaleza económica, ¿no? Que se nutren y tienen financiamientos que son muy organizadas y que tienen intereses propios para incluir en la agenda de los países este tipo de políticas. Y están respaldadas por muchas organizaciones internacionales, y que también, para poder participar y que un país sea aliado de estos organismos internacionales para recibir cooperación y ayudas, necesitan como requisito que los países introduzcan en sus políticas públicas este nuevo pensamiento que es de la ideología de género. ¿Por qué razón? Porque hay pues entidades económicas muy grandes que viven de la destrucción de la familia, viven económicamente del negocio de la ideología de género, porque hay un elemento económico muy fuerte en estos organismos. Muy bien, congresista. Doctor, para finalizar brevemente, un minuto, como haciendo un recuento de lo que hemos tratado, por favor. Sí, antes de precisamente nosotros como abogados de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, RENAFAM, hemos visto con mucha preocupación este predictamen, y ya lo habíamos notado en el decreto legislativo 1323 cuando también habíamos aportado en ese sentido. Nosotros vemos que para poder introducir orientación sexual e identidad de género en una norma penal, primero tiene que existir de forma previa una regulación de estos derechos en las normas civiles o en las normas constitucionales. No podemos introducir en las normas penales, que es una norma de última ratio, protección penal a estos derechos que todavía ni siquiera han sido reconocidos en nuestra legislación nacional. No existe, no cumple con la determinación de la ley, su misma redacción no cumple con los principios de legalidad. Vete, lo que necesitas escuchar.